Hola, mi nombre es Pedro. El día de hoy vamos a hablar de isquemia arterial aguda, específicamente de los miembros inferiores. Esta enfermedad representa todo un reto para los profesionales de salud, debido a que mientras más rápido se diagnostique y reciba un tratamiento adecuado, es mayor la probabilidad de salvataje de los miembros y disminuye el riesgo del compromiso de la vida. Entonces, a continuación, hablaremos de las pautas para sospechar, investigar, diagnosticar y las directrices para el tratamiento de esta enfermedad. Primero lo vamos a definir. La oclusión arterial aguda o la isquemia arterial aguda es una condición médica grave caracterizada por la disminución brusca de la perfusión sanguínea hacia una extremidad. Esta disminución de la perfusión va a amenazar la viabilidad de la extremidad y si es que no es tratada a tiempo, esta extremidad va a terminar en una amputación. Además, si la enfermedad avanza de manera progresiva, en un punto va a representar ya un riesgo para la vida del paciente. Hay que tener una consideración. Para que se llame aguda, la sintomatología debe tener una duración menor a 14 días. Posterior a ese, ya no se clasifica la enfermedad como aguda y las directrices de manejo cambian un poco. Esta oclusión arterial aguda causa muerte de los tejidos distales, es decir, lejanos hacia la oclusión, y también causa la formación de radicales libres, los cuales se generalizan en la circulación y pueden llegar a causar riesgo de la vida del paciente. Esta isquemia aguda de las extremidades pueden ser o se puede dar en las extremidades superiores e inferiores, teniendo en cuenta que es muchísimo más probable en las extremidades inferiores, debido a varias causas. Por nombrar una, la gravedad. ¿Qué tan frecuente se presenta? Se habla que a nivel mundial, entre 13 y 17 casos se presentan por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad que tiene una misma proporción tanto en hombres como en mujeres, lo cual es a considerar debido a que las enfermedades vasculares suelen ser muchísimo más predominantes en hombres que en mujeres. De los pacientes que sufren esta enfermedad, el 13% termina en una amputación de la misma. Y de los pacientes que sufren la enfermedad, hasta el 18% puede llegar a perder la vida. Esta mortalidad siempre va incrementada proporcionalmente al tiempo que pasa entre el diagnóstico y el tratamiento. En Ecuador, de todas las personas que tuvieron oclusión arterial aguda, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, en el 2016 hubo un 11% de mortalidad y en el 2017 la mortalidad llegó hasta el 8.25%. ¿Pero por qué se produce? Se puede producir por varias causas. Las que vamos a exponer aquí adelante son embolia y trombosis, dejando a un lado el capítulo de trauma debido a que es un manejo, una etiología totalmente diferente, ¿sí? Pero una arteria lacerada parcial o totalmente eh, disminuye la perfusión distal de sangre, por lo tanto se comporta de manera similar y la otra causa es la iatrogénica. Pero nos vamos a centrar en las otras dos causas clínicas principales. La primera es la embolia arterial. ¿Qué es un émbolo? Vamos a definirlo. Un émbolo es un coágulo que se forma, se origina en un lugar y migra para causar problema o para causar enfermedad en otro lugar distante al lugar en donde se formó. ¿Sí? Entonces, los coágulos pueden, por ejemplo, formarse en el corazón y migrar hasta tapar una arteria de la pierna. ¿Sí? Este eje se llama émbolo corazón-arteria. Tenemos el eje arteria-arteria, en donde, por ejemplo, en un aneurisma de aorta abdominal, en donde el flujo es turbulento, se pueden formar coágulos que van a terminar también en las piernas. ¿Sí? Este eje se llama arteria-arteria. Y tenemos una consideración especial, una embolia paradójica. ¿A qué se refiere esto? Normalmente, un coágulo del sistema venoso no puede saltar al sistema arterial a menos que haya una comunicación interauricular. ¿Sí? Si el paciente presenta este tipo de comunicación y se forma un coágulo que va migrando por el sistema venoso hasta llegar a la aurícula derecha y no sigue el trayecto normal y por esta comunicación patológica pasa hacia la aurícula izquierda, después al ventrículo y después es arrojada a la circulación general.
Sí, es por esto que esto se llama embolia paradójica. ¿Por qué? Porque es un coágulo que ocasionó una oclusión arterial que no se originó ni en el corazón ni en el sistema arterial. Aquí tenemos un esquema, ¿sí? En el que nosotros podemos ver la arteria sana, como el flujo es laminar. En cambio, en la contraparte, el émbolo se forma en un lugar y empieza a migrar hasta que el diámetro de la arteria es tan pequeño que el émbolo se queda atrapado entre las paredes y esto causa oclusión del flujo, lo cual va a causar ausencia del flujo distal a la lesión y esto va a dar isquemia. ¿Cuál es la otra etiología? La otra etiología que vamos a nombrar aquí es la trombosis arterial. Esta trombo o un trombo es un coágulo que se forma en el sitio y afecta en el mismo sitio donde se formó, ¿sí? Esta es una enfermedad arterial in situ, es decir, digamos, tenemos una placa aterosclerótica que se fragmenta, el proceso de coagulación empieza, se forma el coágulo y el coágulo tapa a la arteria o tapa el flujo de sangre de la arteria en ese sitio. Otra causa podría ser los estados de hipercoagulabilidad, que forman un coágulo y ese coágulo en el sitio en donde se formó causa la oclusión. Aquí tenemos un esquema para entender mejor lo que acabamos de hablar. Tenemos igual una arteria sana, en donde vemos un flujo normal, laminar, pero acá se forma un trombo. Este trombo se queda atrapado entre las paredes de la arteria en el lugar en donde se formó y causa lo mismo, una oclusión del flujo, ausencia de flujo distal e isquemia de los tejidos que se encuentran hacia distal. ¿Cuáles son las causas? Para nombrar las más importantes y no detenernos mucho, la fibrilación auricular es la causa más importante de émbolos y dentro de las causas trombóticas tenemos a los síndromes de hipercoagulabilidad. Ahora hay que tener una consideración especial. Nosotros podemos tener pacientes que han desarrollado una enfermedad crónica arterial que paulatinamente ha causado daño en las paredes y disminución del flujo, ¿sí? En este caso, el organismo ha creado una compensación por colateralidad, es decir, ha creado nuevas arterias pequeñas que tratan de saltar la lesión para tratar de llegar al lugar distal con la cantidad de sangre adecuada. Hay ocasiones en que esta enfermedad aguda ocurre sobre una enfermedad crónica, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja en este tipo de pacientes? Que como hemos formado una colateralidad durante mucho tiempo, suele esta colateralidad mandar una cantidad de flujo bajo, pero una cantidad de flujo que puede mantener un miembro compensado. Pero en ocasiones esto no es suficiente y lo único que sirve es para mantener la extremidad viable, pero en un punto los tejidos van a sufrir tanto que la isquemia se va a presentar. Ahora, vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico, en este caso, es meramente clínico o tratamos de que sea clínico, ¿sí? Entonces, para hablar del diagnóstico, vamos a hablar de las 6P. La primera P, en la cual nos va a hacer sospechar, es el dolor. Un tejido que no recibe nutrientes a través de la sangre va a empezar a doler porque va a empezar a morir, ¿sí? Entonces, los dolores suelen ser súbitos. Estaba caminando y me dolió la pierna. Entonces, la primera P es de pain, que es lo mismo que dolor. La segunda, y es algo importante especialmente en la examinación de los pacientes, es la ausencia de pulsos. Y hay que tener o hay que hacer hincapié en este punto. ¿Por qué? Porque la ausencia de pulsos nos va a dar a nosotros el probable nivel de la oclusión. En la pierna, en los miembros inferiores, podemos palpar a nivel inguinal el pulso femoral, con dos manos en la rodilla el pulso popliteo, sobre el dorso del pie el pulso pedio o detrás del malleolo interno el pulso tibial posterior. La ausencia de estos quiere decir que en un punto algo ocluyó el riego sanguíneo y distal a esa oclusión se van a perder los pulsos. La palidez. Nosotros tenemos en cuenta aquí, podemos ver en la fotografía un miembro perfundido, compensado, de su color característico dependiendo de las personas, y aquí vemos un miembro totalmente pálido en comparación con su contralateral. Entonces esta palidez se da por la disminución de la perfusión de sangre. Conforme esto avanza, esta palidez avanza hacia cianosis. Vemos que ya toma un tono morado, ¿sí? Que nos indica que la oclusión ha pasado algún tiempo, un tiempo considerable, y que los tejidos ya se están volviendo totalmente cianóticos por la destrucción de los mismos.
También tenemos la poiquilotermia. La poiquilotermia es la diferencia de temperatura entre uno y otro miembro. Si tenemos un miembro caliente, el otro normalmente debería estar a una temperatura similar. Pero si en el miembro afectado, donde hay dolor, donde tenemos ausencia de pulsos, también notamos una frialdad, esto nos ayuda a reafirmar nuestra sospecha clínica. La otra es parestesias, que es lo primero que se presenta. Los pacientes empiezan por disminución del riego sanguíneo, disminución de la nutrición de las fibras nerviosas, estas empiezan a sufrir cambios y para posterior morir. Los pacientes comienzan a presentar hormigueo en los pies, ¿sí? Disminución de la sensibilidad, y estas parestesias suelen evolucionar hasta la parálisis. Cuando una enfermedad oclusiva arterial llega a que un miembro tenga parálisis, no importa lo que hagamos, la revascularización no va a revertir este punto. Entonces, es muy importante recordar que el diagnóstico de la enfermedad arterial, de la oclusión arterial aguda, es fundamentalmente clínico. Obviamente, nosotros como habíamos hablado, por ejemplo, con la palpación de pulsos, podríamos saber en dónde hay o tener una idea, una sospecha de a qué nivel está la oclusión. Por ejemplo, si tenemos en los dos piernas pulso femoral, pero en la una pulso popliteo presente y en la otra ausente, que es la afectada, sabemos que en alguna parte del trayecto de la femoral hasta la poplitea está la oclusión. Tendremos también exámenes diagnósticos complementarios, pero como habíamos dicho, hacemos hincapié en que el tratamiento debe ser clínico. Pero nos podemos ayudar de la ecografía, de la angiotomografía, de la angioresonancia o de angiografías. Estos estudios nos sirven la mayoría de veces para planificar la decisión de intervención, para ver cuál es el método más adecuado para tratar ese paciente. También podría ayudarnos para determinar la causa. Por ejemplo, si encontramos un aneurisma asintomático, que fue lo que causó la oclusión arterial aguda. Y hay ocasiones en que la oclusión no es total, sino parcial, y la clínica no es muy específica. Entonces, en estos casos, nos ayuda totalmente los exámenes diagnósticos complementarios, exámenes de imagen. Una vez que hemos diagnosticado la enfermedad, nosotros tenemos que evaluarla, ¿sí? Para saber en qué punto está la extremidad. Porque dependiendo de esto va a ser la decisión o va a influir en la decisión de tratamiento que nosotros adoptemos. Por ejemplo, nosotros, según Rutherford, en la clasificación de la isquemia aguda de la extremidad, tenemos 3 categorías. Estas 3 categorías van a depender de la gravedad de la oclusión y de la gravedad de la afectación de los tejidos posteriores a la oclusión. Tenemos la categoría 1, que es una extremidad viable, que no está amenazada inmediatamente. La categoría 2, que es una extremidad amenazada, se divide en marginal e inmediata. La marginal es una categoría en la cual, si bien es cierto, la oclusión de sangre necesita ser resuelta, tenemos un tiempo para planificar muy bien el tratamiento. Mientras que en la categoría 2B, inmediatamente amenazada, si nosotros no hacemos un tratamiento emergente, tenemos altísimo riesgo de que esa extremidad se complique y que termine en categoría 3, que es una isquemia irreversible, en donde nosotros ya no podemos hacer nada. ¿Cuáles son las directrices del tratamiento? Para las directrices del tratamiento, nosotros vamos primero a determinar el inicio real y el tiempo de la evolución del cuadro, ¿sí? Tenemos que saber en el momento en que examinamos al paciente en qué categoría de la enfermedad nos encontramos, y eso va a depender del tiempo de evolución y también de los hallazgos clínicos que tenemos en el paciente. Mientras que las directrices del tratamiento pueden ser medidas generales que vamos a aplicar a cualquier estadio y medidas específicas. Las medidas generales, de entrada, necesitamos anticoagular al paciente para tratar de evitar que el trombo siga extendiéndose y afecte una extensión de territorio muchísimo más grande. Mantener una posición con miembros inferiores en declive, no hay que levantarlos debido a que ya tienen una dificultad de perfusión, y si nosotros levantamos al miembro, vamos a causar que la sangre llegue con mayor dificultad o la poca sangre que le llegue. Una extremidad cubierta, manteniendo el calor de la pierna, pero teniendo en cuenta que no debe ser una cobertura compresiva porque podemos causar más daño. Administrar analgesia, hidratación, y se recomienda también administración de oxígeno por mascarilla.
Ahora, ¿cuáles son las consideraciones específicas del tratamiento? Esto depende del estadio de la clasificación. En la categoría 1, recordemos que era una extremidad viable, que no está inmediatamente amenazada. Podemos hacer un manejo clínico con anticoagulación, ver la evolución del paciente y evaluar la necesidad de revascularización. Hay pacientes en los cuales con un manejo de anticoagulación adecuado revierten el estado y no necesita una intervención quirúrgica. En la categoría 2A, nosotros sabemos que este tipo de pacientes van a requerir sí o sí una revascularización, pero no es urgente, pero la van a necesitar para poder conservar la funcionalidad de la extremidad. Entonces, como tenemos un tiempo, podemos evaluar las lesiones arteriales, tratar de encontrar el origen y hacer un tratamiento conjunto. ¿Sí? En este tipo de pacientes se recomienda un manejo endovascular porque es menos invasivo, pero el tratamiento quirúrgico también ha visto siempre buenos resultados. Cuando tenemos un paciente con categoría 2B no tenemos tiempo de pensar. Tenemos un espacio limitado, un intervalo limitado de tiempo para salvar esa extremidad. La revascularización es emergente, se necesita hacer de manera inmediata y para eso es preferible utilizarle una revascularización quirúrgica o que también se pueden utilizar tratamientos híbridos. Por ejemplo, vemos que en la parte proximal de la arteria ilíaca está estenosada. Hacemos un baloneo, ponemos un stent, abajo mandamos un puente, podemos hacer los tratamientos, pero el tratamiento tiene que ser inmediato, porque si no, vamos a llegar a la categoría 3. Y en la categoría 3, además de que el daño es extenso, es irreversible. Y mantener una pierna así o tratarla de revascularizar en este punto es muchísimo más riesgo para el paciente y no vamos a conseguir ningún beneficio. Este tipo de pacientes deben llegar a la amputación. Haciendo un recuento rápido de los puntos más importantes de la enfermedad, tenemos que la isquemia arterial aguda, para ser aguda, tiene que ser menor de 14 días, es mucho más común en miembros inferiores, compromete la extremidad y si es que no se hace nada, después compromete la vida. Tenemos que diferenciar entre embólica o trombótica, ¿sí? El diagnóstico preferiblemente es clínico, preferentemente es clínico, recordando las 6P. O sea, nosotros tenemos un paciente con sintomatología sospechosa, le hacemos un examen físico, sospechamos en esto y decimos no. Es muy probable que tenga enfermedad, una oclusión arterial aguda. Y la clasificación de la enfermedad es muy importante porque va a determinar la urgencia y esto el tipo de tratamiento. Aquí les voy a dejar un algoritmo diagnóstico. En el 2019, la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Vascular sacó un libro de emergencias vasculares con la colaboración de todos nosotros, en el cual resumen las patologías más urgentes de tratar con la información precisa y con unos algoritmos totalmente amigables para la comprensión. Aquí podemos ver todo lo que hemos hablado, un tratamiento general para todos los estadios y después clasificamos cada estadio dependiendo de cómo se encuentra el paciente para realizar el tratamiento adecuado. Vemos que el primero a veces se queda en un tratamiento clínico y el tercero termina en una amputación. Aquí les dejo mi mail por si les interesa tener este manual. Yo lo tengo en PDF y se los podría enviar. El pulso late y se interrumpe, tan cansado, tan abrumado. La cabeza se inclina, se cierran los ojos, el corazón leal cede al descanso. Nosotros tenemos que estar pendientes de cuando cualquier cosa o cualquier alteración, al menos en la perfusión, se presente para actuar de manera inmediata. Bueno, eso fue todo por hoy. Esperemos que haya podido solventar alguna de sus dudas. Si tienen alguna pregunta más, me la pueden hacer llegar por el mail. Y si están interesados en el manual de urgencias vasculares, también me lo pueden decir por ahí y yo se los daré llegar. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.